Yo creo que el tema principal tiene que ver un poco con el proceso que está conduciendo el presidente Juan Guaidó. Y el debate está centrado aún en elecciones o intervención militar. Evidentemente que todos sabemos que el 99% de la población venezolana quiere es una intervención militar, una fuerza multinacional o fuerzas nacionales que le pongan orden y reparo a Nicolás. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Sin embargo, entre querer y poder hay situaciones que tienen que ver, estamos en manos también de un pragmatismo político que inteligentemente, a mi juicio, yo insisto que vamos bien, está planteando el tema de las elecciones. Fíjese que la mayoría de los organismos donde el tema de Venezuela ha sido tocado, el planteamiento de las elecciones. Algunos dicen, no, estos tipos salen es con balas, no con votos. No, estos tipos sí pueden salir con votos, discúlpenme. Siempre se los digo. El problema es tener un CNE bueno, serio, equilibrado, justo, tener observación seria, equilibrada, justa, una buena observación internacional y, por supuesto, un plan república serio que no le permita los desmanes al gobierno. Y también esa es la pregunta, ¿quién es el que va a gobernar? Para el presidente Juan Guaidó es la transición, y para los que aún territorialmente manejan Venezuela no aceptan ese tema. Yo creo que allí más o menos está el debate. Estados Unidos sigue con la fuerte presión militar, y un hombre como Trump, de un hombre como Donald Trump se puede esperar, es decir, Estados Unidos no va a esperar que le apruebe ni la OEA, ni la ONU, ni el Grupo de Lima, lo que sea. Estados Unidos, el día que vaya que decida hacer algo, lo va a hacer, porque 54 intervenciones militares en el pasado lo indican así, sin incluir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que el presidente Guaidó está nuevamente puesto a prueba. Lamentablemente su regreso a Venezuela no va a ser por ahora. Va a estar hoy, va a estar en Brasil, mañana va a estar en Chile, posiblemente vaya también a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha estado ocupado con el acuerdo, con el encuentro con el dictador norcoreano, y evidentemente que el chavismo radical quiere ver al presidente Guaidó preso. Nosotros quisiéramos que regresara por Rampa 4 de Maiquetía, y allí hay un fuerte debate porque el grupo radical chavista insiste incluso en que vivo o muerto, ¿no? Esos son los planteamientos que hacen estos tipos. Mientras todo esto ocurre, en la frontera se vive una situación muy tensa, muy lamentable. Más de 25 muertos en la frontera, sobre todo en Santa Elena de Guairén. Sobran los videos, sobran las pruebas para que ustedes la vean, y eso es bien lamentable. Yo creo que no podemos, con todo respeto, seguir utilizando a la gente de carne de cañón, porque la represión está aumentando. Estos tipos son capaces de todo. Fíjense, usan presos y los disfrazan de guardias nacionales. Y evidentemente también tenemos que luchar contra la depresión en un pueblo cansado pues de tantas fallas, errores, sinsabores. Por supuesto que no es fácil mantener el espíritu en alto, no es fácil. Pero, como decía Winston Churchill, el inglés Winston Churchill, el político que prácticamente condujo con éxito la Segunda Guerra Mundial a nivel político, diplomático, Winston Churchill decía que el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir, pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Yo le agregaría una frase para el señor presidente Guaidó: es mejor equivocarse a estar políticamente muerto. Me refiero, pues no le tema al señor Guaidó equivocarse, porque solo se equivoca el que hace, no el que no hace. Y fíjense la buena lección que se está llevando el periodista Jorge Ramos, su odio por Donald Trump. Fíjense cómo lo que vivió con Nicolás. Por cierto que también a esta hora el periodista Wilmer Suárez en Miami me confirma, ayer me confirmó a las 12:05, eran como las 2 de la tarde en Venezuela, 2:55 en Estados Unidos, donde está él.
que salió el general Benavides Torres con identidad falsa. No sabemos cuál va a ser la postura, ya él tiene los hijos también en el exterior. Y miren lo que les decía de Diosdado, miren lo que les decía de Diosdado. Un hombre como Diosdado era capaz de hacer eso que todos sabemos. Empezaron a decir que sus hijos estaban fuera del país y fíjense cómo terminó la cosa. No están fuera del país y ayer presentó a su hija cantando en su programa El Masazo. Lamentable, por eso es que digo que a veces esta clase de cosas no hay que decirlas, porque de eso se aprovecha. A lo mejor sí salieron y los volvió a recoger y los trajo para desmentir a la opinión pública. Es lo que suele hacer este personaje, que hay que matarlo es con argumentos y pruebas contundentes. Y pruebas contundentes porque allí dejó en mal a muchos. Y también tengo que decirles, lean hoy en el semanario El Venezolano está mi columna, hay interesantes artículos. Fíjense que leyendo el semanario El Venezolano me entero de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido la mamá de Oscar Pérez. Más allá de los discursos de Donald Trump, ella antes de eso había sido detenida, esposada, maltratada, en fin, todo lo que viven quienes se arriesgan a solicitar asilo en los Estados Unidos sin tener visa, vía México. Es una situación bien lamentable. Y debo decirles esto, mucho discurso, mucho palabrerío, pero el tratamiento hacia los asilados venezolanos de Donald Trump en nada, absolutamente en nada, ha mejorado. Y perdonen que les diga estas cosas, pues, perdonen que les diga estas cosas. Así que, bueno, en Venezuela el tema de la muerte de los pemones o las poblaciones indígenas en la frontera y de los abusos sigue siendo el tema del día. Y el tema, por supuesto, es ese. Si ir a unas elecciones o una solución armada. Evidentemente que mi postura es la misma. No es a veces en política, no es lo que uno quiera, no es lo que uno quiera. Detenernos a discutir pues cuál es la mejor opción, la más adecuada, a mí me parece de verdad innecesario verlo de ese modo. Donald Trump, como todo político, tiene una postura pública y otra en lo privado. Ciertamente, pues repito, la mayoría del pueblo venezolano quiere una solución militar. El problema es lo que quieran quienes manejan y conducen el proceso y qué es lo más rápido de obtener para terminar la angustia de tener un gobierno como el que nos rige. Yo creo que llegó la hora, señores, del pragmatismo, porque la depresión y la desesperación es alta y con mucha justificación. La crisis no espera. La crisis en Venezuela sigue en stand-by. Se nos sigue yendo la electricidad 2 y 3 veces al día. Los carnavales decretados, entre comillas, por el señor Maduro, vamos a estar sin agua. La basura, la inseguridad, la inflación es galopante, los hospitales un desastre, la gente comiendo en la calle, sobran los videos, ahora son mucho más populares después de los de Jorge Ramos. Entonces, paralelo a esto, yo critico a muchos políticos, está bien que nos ocupemos del tema de Guaidó, pero hay un país paralelo que está lleno de problemas y algunas voces en muchos estados se han apagado y eso no puede ser. Porque hay que ser solidario con lo que está padeciendo la gente. Muchos políticos lo han hecho. Aclaro esto porque es que a veces uno habla en estos audios y hay algunas personas que no entienden o no quieren entender las cosas como son. Pero eso yo les hablo con la verdad de quien vive, de quien padece esta situación todos los días y en nada ha mejorado la situación país. Y el pueblo venezolano sufre y padece. Yo le pido a quienes conducen este proceso que aceleren en la medida de lo posible y que Dios los ilumine y ponga su mano para que esto tenga una salida rápida e inmediata. Una salida sin Maduro, evidentemente. Yo no voy a decirles aquí a ustedes mentiras. Una salida sin Maduro es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano y es lo que aspiramos la mayoría del pueblo venezolano. Así que esperemos los próximos días, fuerza y fe a la gente, paciencia, no caigan en conchas
que lanza el G2 cubano, como esto de que los hijos se fueron, etcétera, y tampoco asuma posturas de valiente. Ya el cementerio no le caben más valientes, mis queridos amigos. Vamos con nuestro paseíto por los medios de comunicación más importantes de Venezuela, tanto impresos como medios web. Señalan, vamos a empezar con el Diario del Gobierno. Fíjense, el bono de carnaval llega a millones de venezolanos. Eso es mentira, señores de Últimas Noticias. Eso es mentira. Además, un pueblo no se resuelve con bonos, matando el hambre. A la gente hay que enseñarla a trabajar, y la gente lo que quiere es que le den la oportunidad. La gente quiere pagar sus impuestos, pero que se retribuyan. La gente quiere ganarse las cosas, pero que haya buenas oportunidades de empleo, que el dinero te alcance y no estas dádivas, este pan y circo del gobierno. Señala esta información el diario Últimas Noticias, que también señala: plataforma Patria permitirá recepción de remesas. Estados Unidos inventa pretextos para intervenir. El señor Jorge Arriaza en la ONU haciendo planteamientos absolutamente descabellados, y lo dejaron solo durante su alocución. Por cierto, me preguntan sobre qué está haciendo, por qué no regresó el presidente Guaidó. He tratado de comunicarme con algunos diputados. El valiente diputado José Luis Pirela, de el grupo de Soy Venezuela, de la fracción 16 de julio, me dio esta respuesta. Interrumpo los titulares para que escuchen la respuesta de lo que está haciendo, por qué no regresó el presidente Guaidó. El presidente Juan Guaidó está cumpliendo una serie de actividades internacionales de gran importancia. La actividad del 23 de la ayuda humanitaria, que en la mayor parte de las zonas fronterizas de Colombia no pudo entrar, y que deja un lamentable saldo de muertos y heridos y detenidos, generó una gran situación internacional que lo obligó a mover su agenda. Él estuvo atendiendo la reunión con el Grupo de Lima, que hizo un pronunciamiento contrario a la utilización de una intervención militar. Obviamente el Grupo de Lima no se creó ni es una figura para impulsar intervenciones militares. Es una instancia para presionar desde el punto de vista diplomático y para impulsar cohesión internacional de solidaridad con Venezuela. Hizo también unas importantes reuniones con el presidente Iván Duque de Colombia, que desarrollaron una agenda posterior a la jornada, que es de vital importancia para el proceso de liberación de Venezuela. También con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y en este momento está atendiendo reuniones en Brasil con el presidente Bolsonaro, y también con una actividad a la cual lo invitó el presidente Sebastián Piñera. Eso es clave para el concierto internacional. La gente cree que el gobierno ganó la partida el 23 porque no ingresó la ayuda humanitaria, que era una posibilidad. Ahora, a los ojos del mundo quedó claro la actitud primitiva y salvaje de un régimen que tiene una población con graves problemas alimentarios y con graves problemas de salud, y el mundo entero pudo presenciar cómo se quemaron, cómo se incendiaron gandolas donde venían toneladas de comida y de medicina, lo cual clama a los ojos del pueblo y a los ojos de Dios sobre todo. Creo que el presidente Guaidó terminará de realizar su gira, que repito, es el producto de una circunstancia, el cambio de agenda, y luego regresará a Venezuela. El Parlamento sigue sesionando. Nosotros de la fracción 16 de julio planteamos la aplicación del 187 de la Constitución, que establece la posibilidad de autorizar la cooperación militar internacional, porque consideramos que hay que ponerle freno a esta escalada violenta del régimen, y no hay otra forma de lograr ese equilibrio que no sea por esa vía. Bueno, esa es la postura política de la fracción 16 de julio. Ellos están pidiendo, pero sujetos a la Constitución, a lo que dice la Constitución. Y por cierto, alguna gente me ha dicho, no, que Guaidó lo que dijo que la ayuda iba a entrar sí o sí, y eso se cumplió. Guaidó no dijo que el sábado esto iba a terminar o que iba a haber intervención militar.
y otra cosa pensó el gobierno. Esa es la postura de la fracción 16 de julio, que me parece que ha hablado mucho más claro que otras fracciones. Porque más allá de que tenga o no tenga razón en su planteamiento, yo sí creo que a la gente hay que hablarle claro. El diario La Voz de Miranda señala, son 25 los indígenas asesinados en Bolívar. El aragüeño sigue hablando de la Cruz Roja Internacional está lista para ayudar a Venezuela. El Clarín de la Victoria, Estado Aragua, vía electoral proponen en la ONU. Y me da la impresión a mí que el chavismo está de acuerdo en eso. El 2001 señala, comida falla en 80% de los hogares. Urge trabajo y productividad, firman gremios. La situación económica de Venezuela, la crisis es terrible. Vietnam para el mundo, el encuentro de el dictador de Corea del Norte y Donald Trump está allí en los medios. Saludos a todos los fanáticos del Barça. El Barça ayer fulminó 3-0. Yo iba al Barça, por supuesto. El diario La Hora de Margarita señala, OEA y no objetarían una nueva candidatura de Maduro, dice acá el diario La Hora. Guaidó nombró a Juan Ignacio Hernández como procurador especial de la República. El periódico declaran 498 playas actas en el país. Yo quiero ver ese informe. El diario El Universal, que siempre saca las dos posturas, tanto la del gobierno como el de la oposición, señala lo siguiente. El diario El Universal dice, Cancillería propone en Ginebra una reunión entre Trump y Maduro. Y ayer decía el hombre del mazazo que si Trump se va a reunir con algún presidente era con Maduro. Bueno, son las ganas de él. Estados Unidos pedirá a la ONU aprobar hoy resolución sobre elecciones libres. O sea, Estados Unidos también lo va a pedir a la ONU, resolución sobre elecciones libres. Se dan cuenta cuando yo les decía que la primera opción no es la militar, pero eso no quiere decir que no ocurra. Una cumbre marcada por la cordialidad. El presidente, aparece la foto del dictador de Corea del Norte y Donald Trump, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, iniciaron este miércoles la segunda cumbre. Por supuesto, eso le resta un poco de importancia al tema de Venezuela. Y además es lógico, ¿no?, que eso le resta importancia al tema de Venezuela. En Carabobo, el carabobeño señala, Guaidó hará una visita personal a Bolsonaro y oficial al canciller en Brasil. Falleció el quinto indígena víctima de la represión en Gran Sabana. OVP envió denuncia a Naciones Unidas por traslados de presos a la frontera. Lo he visto todo, diría uno. Eso señala el carabobeño. También ha aprobado el informe por parte de la Asamblea Nacional que condenó la represión e impidió el ingreso de ayuda humanitaria al país. Asamblea Nacional dice a militares que deben tomar decisión pese al miedo. El gobierno insiste en que es un falso positivo lo de la quema de la ayuda, pero los 25 muertos no son falsos positivos, señores del gobierno. El diario Panorama en el occidente del país, la ONU votará resoluciones opuestas de Estados Unidos y Rusia sobre Venezuela. Dice también el diario Panorama, Maduro firmó decreto de asueto nacional para este jueves y viernes. Miren la declaración del gobernador del Zulia, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sanciones de Estados Unidos son ridículas. Somos patriotas. De verdad que dan ganas de reír de estas afirmaciones de Omar Prieto, porque le aseguro que a lo interno sí está sufriendo mucho, porque cómo les encanta el imperio a estos chavistas y a su familia. Y además, Omar, también van a ir a Panamá, también van a ir a las islas, van a investigar todo y van a investigar también a tu familia, para que ustedes sepan. Maduro firmó decreto de asueto nacional para este jueves y viernes. Esa es una cosa que usted tiene que hacer. Este jueves y viernes usted no se pare. Usted vaya a trabajar, a menos que sea empleado público, que ahí es obligatorio. Usted vaya a trabajar. Usted no le pare a este falso. El país no está para ¿cómo se dice? Para asuetos. Esto es una locura lo que ha hecho de verdad este hombre Maduro. Esos son los titulares más importantes del diario Panorama. A nivel de los medios web,
Vamos a ver qué nos traen los medios web, por lo menos las noticias más importantes de los medios web. Les recuerdo que estás escuchando Así Amanece Venezuela. Mi nombre es Ángel Monagas. Sígueme por Twitter, @Ángel Monagas, y también por Instagram, @Ángel Monagas, y por Periscope, @Ángel Monagas. Trataremos en la medida de lo posible de incorporar, en medida que el internet nos lo permita. La Patilla señala: colectivos armados toman aeropuerto de Santa Elena de Guairén y secuestran a hijo de cacique. Grave. Diputada Larisa González: continúa la situación irregular en Santa Elena de Guairén. En el caso de Santa Elena de Guairén, Alfredo Romero de la ONG de los derechos de los juicios, me acuerdo ahorita el nombre de la ONG de mi amigo y colega Alfredo Romero, confirma que acaba de fallecer Clever Pérez, indígena de Cuparamacay, en hospital de Boa Vista. Esto es en Brasil. El Nacional dice: grupos armados dispararon en el hospital de Santa Elena de Guairén. El diputado Américo de Gracia también denuncia esto. La Patilla señala también perdigón al ojo, la nueva práctica represiva que cegó a 3 voluntarios en Ureña. El Nacional: venezolano herido de bala en frontera colombo-venezolana. Colectivos dispararon contra manifestantes. Diosdado Cabello, fíjate lo que dice el hombre del Mazo: somos colectivo chavista. Con estas palabras, pues el hombre del Mazo defendió las acciones de los colectivos. La agencia EFE dice: el gobierno de Donald Trump advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro, así lo dice la agencia EFE, por si acaso, no yo, que cualquier daño contra el líder opositor Juan Guaidó sería una de sus últimas decisiones, y consideró irresponsable descartar el uso de la fuerza en Venezuela acordada en el Grupo de Lima. El Grupo de Lima cuando habla de Juan Guaidó, se equivocó la agencia EFE, habla de presidente Juan Guaidó. La agencia francesa de noticias AFP: Estados Unidos someterá a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU este jueves un proyecto de resolución que reclama elecciones presidenciales en Venezuela y el ingreso sin trabas de la ayuda humanitaria. OEA y Parlamento Europeo no objetarían nueva candidatura de Maduro. La OEA pide paciencia: la transición en Venezuela no será inmediata, pero llegará. La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, pide a Venezuela comicios ejecutivos y legislativos. La agencia EFE señala que Argentina e Italia rechazan una posible intervención militar en Venezuela. Guaidó anunciará acciones con empleados públicos para tomar control de las instituciones. El Pitazo: 2 miembros del equipo de Juan Guaidó están detenidos en Táchira. Aparentemente son dirigentes de Nueva Esparta, de Margarita. Otras noticias importantes: el CNP repudiando la violencia. Fíjese, esto es una noticia gravísima. El Nacional dice: Luis Pedro España en COVID estima que 20.000 niños han muerto por la crisis. El sociólogo presentó un programa de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en el que señalan que la solución a la situación precaria podría costar 8.000 millones de bolívares. Bueno, lamentablemente las buenas noticias no son muchas las que tenemos en Venezuela, sin embargo debemos sobrevivir a esto. Hay una masacre en Santa Elena de Guairén, cruel, indignante, aborrecible, de verdad que es difícil definirla. A veces no entiendo algunas posturas de los Estados Unidos o de algunos líderes, porque de verdad que no me parece legítimo considerar irresponsable el uso de la fuerza en Venezuela, independientemente de que sea la última opción. Es el caso del Grupo de Lima, que también los entiendo porque es un grupo fundamentalmente diplomática. Si la opción militar contra Maduro sigue sobre la mesa, evidentemente que no es gracias al Grupo de Lima. Maduro está tratando de ganar tiempo y sobrevivir hasta que la opción militar desaparezca. Ayer, por cierto, lanzaron también una bomba a Trump en Washington. Maduro debe estar rezando para que esa bomba estalle. Mis queridos amigos, para el diario El Nacional, por cierto, los titulares del Nacional, dice: oficialismo, la agencia Reuters sacó al menos 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela. Están acabando con todo, pero que no acaben con nosotros. Hoy de verdad nos hicimos muy largos, pero bueno, yo creo que lo ameritaba. Nos volvemos a escuchar mañana y disculpen el tiempo. Trataremos de ser
más concisos y precisos. Dios bendiga a Venezuela y los bendiga a todos ustedes. Por favor, redifundan este material entre toda la colonia venezolana, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, porque aquí hablamos sin censura, lo que pocos se atreven a decir. Y esto no es fácil, mis queridos amigos. Les quiero aclarar algunas lenguas aquí. A mí no me pagan una locha por esto que estoy haciendo. Voy a abrir una cuenta, será en dólares, a ver los que quieren colaborar conmigo. Pero lo hacemos porque estamos cansados, porque yo quiero que mis hijos disfruten de una Venezuela libre, la Venezuela que yo viví cuando éramos felices y no lo sabíamos. Feliz día para todos.